Grabar. Perfecto, listo. Podemos seguir. ¿Cuánto nos queda? 45 minutos. Ah, Sí, no, tenemos. Sí, 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 sí. tenemos tiempo para matarnos. Sí, 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 obvio. Bueno, algunos conceptos, ¿sí? Que básicamente es lo que el grupo de neuro y yo percibimos en lo que tiene que ver con, fundamentalmente, lo que es bueno, ¿y qué hacemos? ¿Sí? En realidad nosotros sabemos qué hacemos, es el que hacemos de nosotros para afuera, digamos. Lo dije hace un ratito, el prerequisito me dice, tenés que saber de qué se murió. O sea, y para nosotros, ¿qué es el tenés que saber que se murió? Es mostrar un átomo con un edema difuso, con una ventrículomegalia machaza, que puede ser la causa, mostrarme un intraparenquimatoso, mostrarme un paciente con un infarto hemisférico. Yo tengo que saber de qué se murió. Porque ¿cuál es la cuestión? A mí, por una cuestión de especialidad, me importa solamente el cerebro, más allá de que el corazón, el riñón y el pulmón son también básicamente importantes. Pero a mí no me importa lo que le haya pasado al corazón, al pulmón y al riñón si no tiene impacto en el cerebro. Y eso es uno de los motivos de discusión que tenemos muchas veces o de discrepancia. En realidad no entre nosotros, con nosotros eso lo tenemos claro, que la certificación de muerte es encefálica. Lo que pase de acá para abajo nos da lo mismo. Ahora, lo que pase de acá para abajo nos puede repercutir en si tiene una alteración metabólica severa, tendremos que ver cómo lo evaluamos. Si está con drogas, tenemos que ver cómo evaluamos. Si tiene un átomo que no me está mostrando nada, tengo que ver cómo lo evalúo. Entonces, lo que en más de una oportunidad, y muchas veces me ha tocado a mí, cuando estoy de guardia, ay, pero si está conectada al ECMO decir una barbaridad, hace 10 días. Ok, pero si yo le hago el átomo y el átomo no veo nada, mi causa de muerte no puede ser está conectada al ECMO y no le funcionó. Mi causa de muerte tiene que ser, el ECMO le generó el intraparenquimatoso, el ECMO le generó, perdón, el ECMO le generó una anoxia, se paró, le estoy diciendo por ahí una barbaridad, se paró, sale una anoxia posparo. Entonces es muy importante que entiendan, porque eso creo que fue también una de las discrepancias que hubo con el último, Gutiérrez, el que presentaron después. Si nosotros no sabemos de qué se murió y no hay tomografía, la única forma de solucionar esto va a ser con un método de flujo. ¿Y cuál es el problema? Que si vos tenés un pibe de menos de 2 años, no hay otra que hacerle, digamos, ahora lo va a hablar Jorge, Doppler no le podemos hacer. Nosotros el Doppler, que es lo que tenemos más a mano, lo hacemos en mayores de... Lo hacemos, lo hacemos en mayores de 2 meses. ¿Por qué? Porque así lo dice el protocolo. De 2 años, perdón. 2 años. ¿Por qué? Porque así lo dice el protocolo. Entonces, no importa lo que le pasó acá. A mí me importa lo que le pasó acá, que para ver cómo lo evalúo. Ahora, si acá no hay nada, también. Sí, tiene una conjuntivitis, ok, pero vos me estás mostrando una tomografía donde tiene cisternas libres, no está dilatado, tiene poco edema. Y a mí esa toma no me sirve para definir que tiene muerte encefálica. Entonces, hasta que no tenga un átomo que me cierre con una causa aclarada y de magnitud suficiente, el método que voy a usar, sea un pibe o sea un adulto de 80, va a ser flujo. Porque la diferencia entre uno de menos de 2 años y mayor de 2 años es que yo voy a tener el Doppler como opción. Entonces, si tengo el Doppler como opción, no hubiéramos tenido los inconvenientes que se dan, que también se pueden dar en adultos. ¿Sí? Siguiente. En pediatría, puntualmente, como para resumir un poquitito, la TEA ya lo dijimos, se va a ajustar al percentilo, que eso bueno, la ayuda se la vamos a pedir nosotros a ustedes para ver cómo hacemos. La temperatura también, mayor de 32 grados o mayor de 35 en función de la edad, como ya lo habíamos dicho. En el daño encefálico difuso, ¿cuánto vamos a tener que esperar? Si tenemos que esperar 12 horas o 24 en función de la edad. Los periodos de observación que van a variar en función de la edad. Ya sabemos que los mayores de 6 va a ser 1 hora. Ahora, menores de 6 años serán 6, 24, 6, 12 o 24. Cuanto más chiquito sea, más vamos a tener que esperar. ¿Sí? Los valores, la duración del electro, que eso ya más para nosotros, pero bueno, como para que lo tengan idea, porque dicen, ay no, vinieron acá y duró 20 minutos, pero ¿por qué este dura 1 hora? Y porque cuanto más chiquito sea, mayor va a ser la duración del electro. ¿Sí? Y que ahí, digamos, Jorge va a poder explicar mejor también, que el Doppler solamente va a ser aplicable en mayores de 2 años. ¿Y por qué? Porque nosotros lo tenemos así estipulado en el protocolo. Y no podemos ir contra el protocolo. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa puntualmente en pediatría? Que la donación de órganos y tejidos va a necesitar de la autorización de familiares en menores de 18 años. O eventualmente, si hay algún problema judicial, así no, por el motivo que sea, no puede ser. Ahora, el diagnóstico de muerte encefálica, nosotros no necesitamos autorización de nadie, solo necesitamos que nos llamen y que los pacientes cumplan los prerequisitos y que los planetas se alineen y que con el método complementario más el examen físico podamos certificar la muerte y esperar la segunda evaluación y firmar el acta.
Teóricamente no necesitamos ni siquiera una autorización judicial. Ahora, si la familia interpone algo o nos quieren matar, claramente no vamos a, no, yo te voy a hacer el diagnóstico diferencial, el diagnóstico de muerte porque no necesita autorización de nadie. Pero eso sí es importante tener en cuenta que nosotros para hacer la parte nuestra de todo lo que es el proceso de donación, solo necesitamos que los prerequisitos se cumplan. Acá ya la cosa se complica más que, bueno, ya es esfera de Lili, de Sabrina, de Jorge o de Valeria. ¿Sí? Ok. Siguiente. Y bueno, ¿qué tiene? ¿Por qué siempre traigo a colación la ley? Porque eso nos da un marco legal a nosotros. La ley es una ley que tiene vigencia nacional, que implica tanto el ámbito público como privado, y contra la cual nosotros no podemos ir básicamente, porque el protocolo que nosotros hacemos se desprende de la ley. Entonces, si le queda un mínimo flujo, para nosotros eso no es paro circulatorio, entonces no podemos avanzar en el diagnóstico. Si yo tengo una imagen que no me cierra y el Doppler no es concluyente, yo no puedo avanzar en el diagnóstico. Si no, le tengo que decir, es un mayor de 6 años, que podría hacerle flujo, pero no tengo una imagen y el flujo no cierra, y yo no puedo avanzar en el diagnóstico. Por eso es tan importante la imagen. No es porque nosotros somos molestos, porque nosotros tenemos que saber qué le está pasando. ¿Por qué? Porque básicamente lo nuestro no tiene vuelta atrás. Y lo que tenemos como premisa es, ante la duda, un paciente está vivo, no ante la duda está muerto. Gustará más, gustará menos. Nos vamos y volveremos en X cantidad de horas o volveremos al día siguiente. Porque ustedes pueden decir, bueno, le puse banco meropen en colistina y no prosperó. Bueno, se lo cambio a cefalotina, porque se equivocaron. Ahora, y si yo me equivoco, ¿cómo vuelvo para atrás? Sea o no sea donante. Si los chicos que forman parte del equipo de neuro, ¿cómo vuelven para atrás? Entonces, digamos, lo minuciosos que podemos hacer en el diagnóstico también tiene que ver con eso y fundamentalmente porque el protocolo es bastante cuadrado, son 5, son creo que 10 hojas como mucho que nos dicen, vos tenés que hacer esto, esto, esto de esta manera. ¿Qué nos da el protocolo? Un margen súper amplio de acción, porque te dice, no es que si el paciente tiene miedo dando vuelta y está en falla hepática, vos no lo podés diagnosticar, lo vas a diagnosticar con un método de flujo en función de la edad. Ahora, si el método de flujo me sigue dando flujo, aunque sea mínimo, y bueno, eso no podemos avanzar. Y ahí está la cuestión, creo que, digamos, de la discusión también. ¿Cómo hacemos cuando lo nuestro que necesitamos sí o sí para certificar la muerte no termina de darse? O no flujo, tiene actividad cortical, y tiene, y tiene, y tiene. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Si nosotros necesitamos ausencia de actividad bioeléctrica cerebral para certificar la muerte, necesitamos que los potenciales no muestren arribo corticales. Y si lo sigue teniendo, claramente nosotros no podemos avanzar. ¿Otra cosa más? Siguiente. Y en definitiva, lo que uno también se tiene que plantear es, ok, si estos están viniendo y tienen flujo, tienen flujo, tienen flujo porque hay otra forma de evaluarlo. Eso no es un paciente con muerte encefálica. Es un paciente que, sí, digamos, un diagnóstico. Es un paciente y la decisión de lo que hagan con un paciente, en realidad, es de ustedes. Uno de los directores que teníamos antes, a mí me gustó la frase que dijo, cuando ustedes nos llaman a nosotros, una entidad pública o privada, nosotros somos un grupo de gente que va a ayudar a ustedes a resolver un inconveniente. Si nos excede la posibilidad de resolver ese inconveniente, porque el paciente tiene flujo, tiene reflejos, tiene actividad, nuestra tarea se terminó, se limitó, no se terminó, se terminó ahí o se limitó a eso hasta que el paciente tenga los criterios que necesitamos. Porque nosotros no podemos decir, bueno, tiene un poquito de flujo. Está bien, pero yo necesito paro circulatorio, que fue lo que pasó con esta niña, por ejemplo. ¿Sí? Y entiendo que es un embole porque no venir, y de ustedes que tienen que lidiar con lo peor que es la familia, ir, venir. Pero nosotros no nos vamos a salir nunca del protocolo, porque no tiene vuelta atrás la elección. Y porque legalmente, cuando ustedes firman el CAPTCHA, la están firmando conmigo, son igual de responsables que yo. Lo que pasa es que calculo que confían en nuestro criterio y pericia para hacer este tipo de evaluaciones, por eso muchas veces ni siquiera están cuando los hacemos. Y vienen a la hora de firmar. Que no está mal, eso queda en decisión de cada uno de ustedes. Yo no tengo problema que se me paren al lado y miren y pregunten todo de ninguno de los neuros. Pero no es que tienen que estar. Ahora, legalmente son igual de responsables. Y en todos estos años, si nosotros nos arrancamos a lo que dice el protocolo, por más intervención judicial que haya tenido un paciente, por más familia conflictiva, nosotros puntualmente no hemos tenido mayores inconvenientes, con ninguno, en lo que tiene que ver con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el protocolo es cuadrado. Entonces yo, si no puedo hacer el diagnóstico como me lo está pidiendo, no me salgo de eso. Después tendremos que ver cómo lo manejamos entre nosotros, que eso ya es un backstage distinto a cómo hacer el diagnóstico de muerte encefálica en un paciente. Y creo que nada más. Ahora nos podemos pelear.
No sé si tienen dudas, alguna cosa, porque yo tengo que hablar rápido, lo sé, pero me dio por las caras, básicamente. No, Sí. algo del electroencefalograma, porque en algún momento también se planteó la posibilidad de que algún neurólogo del hospital, junto con los médicos tratantes, hagamos el diagnóstico. Nosotros no tenemos la posibilidad de hacer el electro que ustedes hacen, que son con las agujitas intradérmicas, son los de electrodos. ¿Es igual de válido? No. No. Ah. Ok. O sea, ¿para qué nos serviría a nosotros? Si ustedes quieren armar una unidad como la que hay, encargados del diagnóstico, por ejemplo, como pasa en el italiano, tienen que tener digamos, los métodos complementarios, en el caso puntualmente del electro, el software que nosotros usamos, las agujas no las agujas que usamos, agujas, no de Agujas. necesitamos agujas. Ahora, vos podés hacerle un electro como para hacer seguimiento y decir, bueno, si el neurólogo acá me dice que ya tiene ausencia de actividad bioeléctrica, para recién llamarnos ahí en caso de que nosotros vengamos sistemáticamente y el paciente tiene actividad. Ahora, si vos querés específicamente para hacer el diagnóstico, tendrá que ser eso. A ver, ¿qué es lo que a nosotros nos suele pasar? Que cuando vamos público-privado, con agujita o no agujita. O sea, vamos, y hacen el electro. Nosotros el electro nos sirve de digamos, como un parámetro para decir, bueno, altas chances de que cuando nosotros se lo hagamos tenga muerte encefálica, pero no solemos tomarlo como válido. Distinto al Doppler. Si el Doppler tiene los criterios que, por ahí si tiene alguna duda lo hablarán en breve, si tiene los criterios nosotros lo tomamos, pero tiene que ser un Doppler como lo pide el protocolo. Tiene que ser un angio-TC como la pide el protocolo, no a medias. Porque insisto, nosotros estamos poniéndole fin a la vida de una persona a través de diagnóstico. ¿Y cómo vuelvo a eso? Y más un pibe. O sea, un adulto para mí es igual importante, pero un pibe más. Y si tiene las fontaneras permeables, más todavía. ¿Sí? Como dice ella, el protocolo es bastante cuadrado. Sí, no, yo participé en la comisión en el 2019 y la verdad que evaluamos toda la bibliografía internacional. Por eso, por ejemplo, en el adulto de 6 horas que teníamos de evaluación lo bajamos a al menos una hora y después todos los tiempos de evaluación. Con respecto al electroencefalograma, la verdad que lo que se sigue haciendo en el mundo no cambió absolutamente nada. Esto de usar una aguja es para mejorar la conductancia, pero modificar las amplitudes y todo eso se puede hacer con un equipo de electro hospitalario. ¿Cuál es la diferencia? Un equipo electro hospitalario con el que tenemos nosotros, que tiene aproximadamente 7 a 8 filtros dentro, porque es un equipo preparado para que todas las alternas que pueda generar todo el instrumental eléctrico que está dentro de terapia no interfiera en la actividad bioeléctrica que estamos realizando. Pero se puede hacer, tranquilamente se puede hacer, más ahora que son todos digitales, entonces los filtros son dentro de los accesorios y se puede hacer. Pero, a ver, internacionalmente nuestro protocolo está bastante bien armado, como para que no haya dudas. Es más, yo estoy haciendo ahora un review de las guías para la determinación de muerte bajo criterios neurológicos a nivel internacional y lo que se viene y lo que se está haciendo, la gran diferencia es Latinoamérica con Europa. Latinoamérica seguimos haciendo lo mismo, tenemos el mismo protocolo cuadrado, todo desde Estados Unidos hasta acá. Lo que es Europa dice el diagnóstico de muerte se tiene que hacer solamente con una evaluación clínica y el test de apnea. Solamente métodos auxiliares en el caso de patologías anóxicas, ¿sí? Encefalopatías por otra causa, o en pediátricos. Y ya a partir de los 15 años el Doppler no corre más. Nosotros cuando evaluamos el tema del Doppler como evaluador, como método de flujo, nosotros nos encontramos en 2019, habíamos empezado las reuniones en 2018 y habíamos encontrado una task force pediátrica, como la task force que hacen todos ustedes los pediatras que tienen un montón de pibes, una N gigante. Habíamos encontrado que el Doppler no era un método que se tendría que usar para muerte bajo criterios neurológicos en menores de 15 años, pero igualmente, por toda la experiencia de ese grupo, lo pusimos a partir de los 2 años. Pero con una task force que no nos apoyaba. Después salió otra task force en el 2020, no, 2010, en el 2020, donde hablaba y que, bueno, se tenía que evaluar situaciones especiales. Ahora, las task force más internacionales dicen no, directamente no se usa. Es más, el electroencefalograma tampoco, ya no se deja de usar, así que lo que se vuelve al gol estándar
de la angiotc, la angiografía, perdón, la angiotc y la cámara gamma. Ahora, depende, y todas estas guías internacionales abajo dicen, bueno, depende de políticas sanitarias, de leyes que tengan cada país, y depende también de los insumos y de la expertise de los médicos que hacen los estudios. Así que acá es difícil que si vemos a un chiquito, que lleve ustedes un chiquito de una cámara gamma, si tienen en el hospital o hacer una angiotc, es difícil por la inestabilidad del muerto. Pero bueno, todo se adecua a eso. Pero, como dice ella, es bastante cuadrado. Entonces, si hay alguna duda, hay que ir al protocolo que está bien armado. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un paciente de 12 años con una muerte encefálica que para nuestro especialista, que es Maglio, de Argus, tenía una pequeña línea de flujo en el polígono de Willis, pero es que él no podía diagnosticar si eso era realmente un flujo o un trombo en el polígono de Willis. El chico estaba realmente muerto porque test de apnea, midriasis, diabetes insípida, no sé qué más tuvo, hipernatremia, sí. Entonces estuvo como 2 semanas conectado a un respirador, con la familia esperando el milagro, y cada vez que se descompensaba, porque obviamente un cerebro que está muerto hace disautonomía. Si el chico por ahí hacía desde hipertensión a hipotensión, desde bradicardia a taquicardia, sentado, llorando, pidiéndole a Dios, y todo un equipo de médicos, y de enfermería, porque no es solamente el equipo médico, los enfermeros, muchos de los pacientes que nosotros desconectamos han tenido o nos han, que hemos limitado, no que hemos desconectado, sí que hemos limitado y que hemos desconectado. Ha venido la gente de paliativo a hablar con los chicos de enfermería de que esto no es matar a un chico, o sea, es una enfermedad incurable en el cual nosotros tenemos la obligación de darle una buena calidad de muerte a ese paciente, ¿no? O sea, no estoy hablando por ahí de muerte encefálica específicamente, sino pacientes con actividad cerebral. Pero sí tenemos estas pequeñas dudas en cuanto a los flujos, ¿sí? Porque, bueno, en algunos casos es bastante imposible sacar un paciente. Tenemos claramente el diagnóstico de muerte encefálica. Yo no presenté la tomografía de la chica de 2 meses, pero era todo, los 2 hemisferios blancos, el tronco blanco, transparente, digo. Y la verdad, la chica tenía claramente criterios de muerte encefálica. Claramente, sí. O sea, tenía clínica. Clínica. Porque Sí. el diagnóstico se complica. Está bien, por eso digo. Porque nos pasa a nosotros. No, claro. Una paciente que fuimos al Churruca 3 veces, clínicamente estaba re muerta, pero un día nos dio la atropina positiva. Los 2 días que fuimos, uno en circuito anterior, otro en el circuito posterior flujo. 4 días. Después atropina positiva. Después respiraba en el apnea y la terminé. Iba a decir, certificando. Yo ayer. Claro. Entonces, una cosa es el diagnóstico es clínica más método complementario. Si no, de lo que estamos hablando, que es de lo que en definitiva son los 2 casos anteriores, es clínica, que no es lo mismo. Está bien. Porque por eso caemos en tiene esa habilidad de flujo. O sea, Jorge tiene No, pero está bien, por eso digo, pero si está bien hecho el Doppler. Analía, nosotros tenemos pacientes que la mayoría son menores de 1 año. Entonces, para nosotros, sacarlo a hacer una angiotac se complica, porque la realidad es que es inestable. Bueno, sí se lo sacó, súper inestable. ¿Qué hay que hacer? Nosotros no Es lo que hay que estamos- hacer. o sea, nosotros Claro. no estamos en contra de lo que haya que hacer, porque de hecho nosotros llamamos y hacemos lo que nos dicen que hagamos. El problema es que al ser, como ustedes lo explicaron bien, tan cuadrado, nos llamó la atención personalmente a mí, que un día nos dicen, sí, hay que hacerle la angiotac, la bebé de 2 meses, pero como no tiene causa clara, tampoco lo voy a certificar. No, pues nos metemos en el caso ese. Como quieras. Como quieras, porque ese fue el disparador de mucho, porque después tuvimos el de 2 meses. Fernández vino derivado para acá. Sí. Era un 2 meses, después hay un Sí. cierre también de ahora. 2 meses causa No. tóxica. Esperá, Esa paciente- ese y después el de la meningitis, que fue el chico que también vino derivado de otro hospital, el chico de la meningitis que terminó desconectándolo el martes.
No, ese no lo conté porque la verdad era más. Pero ese es lo que no había. No había, No no había germen, para claro, todo. no había germen, había diagnóstico clínico, no había germen, pero estaba con tratamiento. Claro, No no, faltaba, no, o sea, por eso lo que digo, pasa muchas por veces eso digo, que también tiene que ver con la operatividad, que para eso está Valeria, yo trabajo en los hospitales, vamos haciendo un triage, vamos a ser sinceros, entonces vamos diciendo, este potencial donante, bueno, vamos a hacer primero el diagnóstico. no, claramente. Entonces, es un solo neurólogo y estamos Un a solo fin. neurólogo por día para 60 Estamos instituciones claro. de salud que tiene Ciudad. Estamos a fin de la donación, siempre. Siempre. No es para certificar nada Es que más. eso el equipo lo sabe, ¿eh? Es para todo Ese el esto. equipo de acá lo sabe. En el caso puntual ese que encima, o sea, que estuve yo el día siguiente, a nosotros ese paciente cuando lo denuncian el viernes, era entre probable maltrato, porque terminaba siendo un niño, no es que fue tan taxativo, fue un paro que vino el papá y lo trajo. Es un ni porque no sabemos si lo encontró así o no. Viene la neurocirujana a evaluarlo el viernes, a la noche, porque de hecho vinimos, no es que no, y la tomografía para nosotros, ¿sí? Tenía áreas de subaracnoidea que no terminaban de cerrar. Por eso se dijo, bueno, tiene menos de 2 meses, no tenemos una causa clara, vamos por el flujo, angio-TC en este caso. Al día siguiente entró yo de guardia, ¿qué pasa? Hablo con vos, creo. Sí. Ese sábado y te digo lo mismo. Bueno, Cecilia, nunca me iba a imaginar que lo ibas a hacer en 20 minutos porque no sucede eso. Claro. O sea, ¿qué pasó en el interín? Fuiste pero súper expeditiva, que no es que pasa. Es que Pasar el ningún lado que Pero además fue todo un operativo hablar con Tomo, está súper instable, hacemos de Claro. todo coordinado para poder... Claro. Salió redondísimo, divino. El asunto es que nosotros teníamos, esta nena era solo un diagnóstico y nosotros teníamos 3 batientes. Entonces yo, cuando estoy en el Viritar, porque aparte me lo recontra acuerdo ese operativo, también por esta cuestión que estamos hablando. Estoy en el británico, la neurocirujana que viene a hacer Doppler me dice, no, mi jefe estuvo en el Fernández, un interconsultor en el Fernández el día anterior, y para él no es maltrato, y miró la tomo y le dice que para él es una clara causa de anoxia posparo. Ahí yo vuelvo del británico, te llamo y me dijiste, hice la tomo, hice el angio-TC, y tiene flujo. Entonces, eso nos trabó. Si lo hubiéramos interpretado, me da culpa, o sea, Tampoco fue un maltrato. no, Pero pero bueno, nunca, no, nunca, por eso te digo. Estaba con intervención. Sí, porque es un paro extra. Porque, claro, por todo paro, claro, independientemente de la intervención judicial, la tomografía para nosotros no era concluyente cuando se valoró el viernes. Cuando a mí, porque aparte de encima es un neurocirujano pediátrico que tiene mucha experiencia, dice eso, así como ustedes por ahí le ponen una imagen de un viejo 80 y se ponen a llorar, nosotros un chico como que bueno, ante la duda, veamos cómo seguimos. Entonces, la mea culpa fue, podía haberse hecho por electroficio, si ve tal cual como se presentó. Yo ahora no me acuerdo bien cómo venía el tema de sedación. Sí, no, estaba sin sedación. Fue una interpretación distinta de la tomo. Bueno. Y que fuiste demasiado expeditivo, muy rápido, y no fuiste Porque la yo terapia. cuando vi con vos ese sábado a la mañana, porque el equipo que vino el viernes, el que no habla conmigo, habla con la gente de guardia, y le planteo, hay que hacerle un angiotac, porque la causa no es clara, pero si se la haces, no te hago el No, bueno, diagnóstico eso yo. no, eso no. Entonces, Claro, por ahí eso yo te digo, no, ¿ves? ¿quién te dijo eso? Esas son las comunicaciones, por eso quería No esto. tengo problema. Yo la saco, hago la angiotac, pero vos la ves, no tiene flujo, me lo certificaron, me dijiste sí, perfecto. O sea, nosotros tenemos una obligación legal de venir cuando nos llaman y si constatamos la muerte, dejar el acta de certificación de muerte. Si ustedes después la van a desconectar o no, ya es una historia de ustedes o de la institución en la cual estén. En eso tenés razón. O sea, si se hacía la angio-TC o la angiografía como correspondía, merecía venirse a hacer el diagnóstico, que ponele que no hubiera pasado esto que te estoy contando en el backstage. Yo hubiera venido, hubiera visto el estudio, si el estudio estaba hecho acorde al protocolo, yo te hubiera firmado el acta. Como lo deberían haber hecho si esto hubiera pasado de jueves a viernes, el viernes. Ahí sí, en todo caso, vos llamás, hablan entre jefes y eso se resuelve, porque el problema, el acta no era el problema. Ahora, re bien estuviste, lo hiciste en 2 minutos el angio. La angio tiene flujo y yo no podía venir a hacerte el... Porque por ahí también, si hubiera sido en otras circunstancias, si no hubiéramos tenido tanta operatividad ese día, porque tuvimos 4, o sea, hubiera venido, no es Y que sabía, pero aparte, que iba a ser donante. yo- Aparte porque fue, a ver, esa es la chicos, cuestión. chicos, sí. Termino con esto, Mónica. Lo importante es eso. Siempre la prioridad, no importa la edad que tenga, la va a tener un donante. Totalmente, Por sobre un diagnóstico. esto se sabe en el servicio.
de hecho, yo iba a venir porque la paciente, dije, bueno, termino toda la seguidilla, voy a hacerle con angio, yo ya sabiendo que, no, que se puede hacer por electroficio, voy y le hago el electro ahora. Tiene un angio-TC con ese flujo, ahí es distinto. Pero está bien, pero bueno, en realidad no sé si fue un error de comunicación, pero nosotros tenemos esa premisa, o sea, nosotros no nos cierra una evaluación clínica o no nos cierra una imagen, ante la duda vamos al método extra. El asunto es que el método extra pasó en un menor de 2 años, donde era un embole tener que llevarlo a la Serrangio, donde tenías todo el backstage del padre, de la familia, que eso lo entendemos. Pero o sea, yo no lo veo esto como una situación controvertida de no sabíamos qué hacer. No, Una bueno, interpretación equivocada que es distinto. Lo que eso, sí me importa eso es lo aclarar que... es, el acta se firma siempre que la certificación se complete. Y O si sea, tenés pero un para problema, aprender, esta chica que tenía una causa clara, una tomografía compatible, un electrofisiología se podía haber hecho. Se podía hacer, que era lo que yo lo venía a hacer, claro, con el periodo, pero porque ya lo había No, sí, ya había pasado. O sea, ya se habían cumplido las 24, siempre respetando el periodo de observación de 24 horas o 12 de acuerdo a la edad, respetando que la sedación se haya lavado, que no tenga algo metabólico. O sea, si es un paciente redondito, clínica, electro, test de apnea, diagnóstico. Disculpame, ¿qué dio la Ángel? La angio tenía apenas un poco de flujo en tiempo, me parece, creo que venoso en el tronco. En tronco. Sí. Territorio anterior no. No. Con test de apnea positivo. Sí, pero porque... yo No. la verdad que no recuerdo qué sedación tenía. El test de apnea, si estaba bajo efecto residual de sedación, no sirve. No, porque lo hicimos. La chica entró acá a las 2 de la tarde y la sedación tuvo más de 12 horas sin sedación y con sedación baja. Está bien. Pero no, pero está es bien. importante, porque ese también es otro punto de controversia. Sedación baja o 4 horas, no importa. Nosotros necesitamos saber qué recibió, cuánto recibió. Porque la realidad es que si el MIDA vino en un traslado y le abrieron y le pasaron, no sé cómo le Nunca se pasamos. sabe. No sabemos cuánto le pasaron, entonces, porque por ahí se le abrieron, porque yo no digo, o sea, lo vemos en adulto, los trasladan como pueden, le abren el Baxter y el Baxter que estaba con 10 ampollas de MIDA llega con un poquito así. ¿Y qué es un poquito así? Entonces ustedes son los intensivistas, por ahí tienen más ojos para definir un poquito así. Ahora, en el poquito así, ¿qué tiene? ¿9 ampollas o tiene una? Entonces, él tiene un poco de sedación. Se suspendió hace 12 horas. Todo divino si es un Fenta, si es un Propofol. Ahora, si es un MIDA, si es un fenobarbital o si es un tiopental, olvídate, no va a pasar que nosotros hagamos otra cosa que no sea flujo. A no ser que me digas, el tiopental se suspendió hace 2 semanas y que tiene una buena función hepática. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Yo creo que acá lo que por ahí pasa es esto, la comunicación de el equipo. Los chicos acá saben perfectamente que primero está el potencial donante, que si hay que hacer diagnóstico de muerte encefálica, porque tenemos que desconectarlo, tenemos que esperar a que el equipo de neurología, porque el clínico lo hacemos Mariana o yo, y venimos a la hora que sea hacerlo. De hecho, yo ese día me quedé como hasta las 5 o 6 de la tarde con Gise, o vos te quedaste más todavía, no me acuerdo ya, para hacerle precisamente el test de apnea. Pero bueno, nada, esto de la comunicación, que nos comuniquen, por ejemplo, estas cosas, porque los chicos me llaman a mí y yo llamo al instituto. Entonces, la idea es esta, que tengamos mayor fluidez en la comunicación, ¿sí? Porque por ahí pasan estos cortocircuitos, entonces ellos no saben cómo actuar. Yo sé que algunas cosas las podemos hacer, otras no las podemos hacer, y tenemos que esperar la famosa angiotac, que a veces no los podemos sacar a hacerla, realmente. Sí, ¿Me entendés? Por eso te digo. Porque, a ver, claramente, si esta nena estaba recontra inestable y vos tenías otros pacientes en la UTI vivos, en definitiva, la prioridad no es la nena. Ahora, si ustedes necesitan que nosotros hagamos un diagnóstico, lo que nosotros necesitamos es eso. Perfecto. Entonces, la decisión Perfecto. repito, nosotros somos un grupo externo que viene a ayudar a las terapias a ¿Tenemos resolver alguna pregunta? esta cuestión. Ahora, lo que tienen que decir ustedes es, bueno, ¿cómo seguimos? O cómo seguimos en un paciente que vinimos 5 o 6 veces y sigue teniendo o flujo o actividad. Si un paciente de nosotros venimos y sigue teniendo flujo o actividad, ¿le va a ir bien al pibe? Claramente no, porque ustedes están considerando que claramente, el paciente está muerto. Ahora, nosotros no podemos hacer otra cosa, más que venir, volver a repetir los estudios. Lo que tienen que definir es ustedes, bueno, este chico tiene posibilidades de irse a la casa a un tercer nivel, o tiene posibilidades de volver al jardín. No, ¿por qué? Porque está hecho bolsa.
bueno, tendrían que valorar la posibilidad y empezar a masticar, que yo sé que no es fácil, de limitar a los pacientes. Esto se hace. Eso queda una Mira, yo te voy a decir, en enero limitamos a 3 pacientes. No es limitar. Adecuar, es adecuar. Porque si no, Sí, es adecuar, es adecuar. Adecuamos 3 pacientes. Que no Sí, es. que no Bueno, es. pero la luz ya no hay más, ¿no? No, no, no. Jorge, ¿querés hablar? Una duda del segundo paciente que contaron, de la nena esa, porque a mí lo que me generó duda ese fin de semana, que fue justo el fin de semana también, que la chica hace la clínica, ella estaba en falla renal y falla hepática. A mí en ningún momento me quedó claro, bueno, no hablé directamente con ustedes ni nada, pero ¿cuánto había que esperar en esa chica como para poder acceder? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Trasplante hepático. Claro, El método era un flujo. pero era No, flujo solamente y- método de claro, Pero no había tomo, nada de claro. lo que sucedía. Y por Doppler, eso yo te lo había dicho Sí. ahora. Por Doppler no Sí. se podía porque tenía menos de 2 años. Pero Ahí son las poder se cosas puede donde hacer, están. pero no es válido para llegar a una certificación. Claro. Pero solamente método de flujo. Y con los métodos. Que justo que yo pensé que era esa. Habían denunciado a una chica con una meningitis, o un nene, no me acuerdo. Un nene con una meningitis que se le hizo a Mariana. Pero no tenía nada en la tomografía. Entonces mi causa de muerte no es meningitis. Mi causa de muerte va a ser meningitis si veo un átomo con edema difuso, sin cisterna, sin nada. Va a ser meningitis si veo una hidrocefalia. Ahora, si yo veo un átomo con cisternas permeables, surcos y toda la cosa, para mí no es meningitis la causa de muerte. Claro. Les puse la primera acá. A nosotros nos importa qué le pasa al cerebro. El resto de los órganos les importa a ellos para ver si eventualmente va a ser donante o no. Entonces eso también es importante tener en cuenta. Que nosotros cuando no tenemos una causa clara, la única forma de resolverlo hasta que no se clarifique la cosa va a ser flujo, que vamos a estar en un problemón si es menor de 2 años, por lo que les decía Jorge, y que lo que mate al paciente clínicamente no necesariamente va a ser lo que va a tener a nivel de impacto encefálico. Clarísimo. ¿Querés hablar vos 2 palabras de Quedan flujo? 6 minutos. ¿No? Ah, Lili. No, lo que dijo era... No. Lili, Por ahí la comunicación. de la qué, comunicación, claro, porque no creo que. decir, Pero hay pocos Lili. minutos, Lili. Lili, No, bueno, Y no querrás venir acá porque Sí, los para que que te están escucha- no te van a escuchar. Lili Venite es para acá. la Vení acá. jefa de la coordinación de los psicólogos. Para que la doy vuelta a la. Sí, pero para que esté cerca del micrófono. Ah. No tiene por eso. Sentate acá porque La coordinadora de los psicólogos. Qué malo que sos conmigo. No, es que no podrían ser coordinados por una psiquiatra. No. pero Es lo que hay. Yo la quiero. lo pasamos También desapercibido. Yo la quiero. Hoy estoy medicada, por eso llegué tarde. Yo lo que creo que yo venía escuchando los 2 casos, el caso de la nena, que también lo había escuchado desde el SAME, ¿no? Cómo había sido toda la situación. Yo lo que creo es que en estas situaciones el tema es trabajar internamente, el tema de la adecuación y el tema de poder hacerlo, porque así como lo han podido hacer bien con la adecuación, el tema de cuando venimos a hacer nosotros el diagnóstico, lo que más nos cuesta increíblemente en los hospitales pediátricos es la afirmativa en la donación. Cuando vamos a un hospital que tiene un chiquito, nos es mucho más fácil trabajar el tema porque todos los profesionales están decididos en qué es lo mejor que sigamos adelante con la donación. En los pediátricos nos cuesta esta situación de que el profesional, como lo tiene tanto tiempo, lo tiene incorporado, el tema, viste, de decir la muerte y de seguir con la donación es un tema terrible. Y yo lo que vuelvo a repetir siempre, la donación es la forma que tiene una familia de sublimar y de empezar el duelo. Y es de lo que nunca se arrepienten. Entonces, así como cuando se pueden parar para adecuar y están convencidos de que le están dando la mejor dignidad a esa persona, porque eso ya no es vida, lo que están haciendo, cuando nosotros llegamos y hacemos el diagnóstico y podemos tardar porque necesitamos estar seguros de que está muerto, como dijo Analía, porque es una vuelta atrás, lo que sigue después, que es pararnos en que es donante, es lo mejor que le podemos hacer a esa familia. De hecho, en los 20 y pico de años que hacemos seguimiento de las familias, todos los matrimonios nosotros ustedes saben que tenemos un grupo de duelo con padres de chicos que murieron.
todos lo que rescatan es, por lo menos sirvió la muerte. No como mi otro hijo, ¿no? Sirvió. Me parece que acá a veces nos falta en los pediátricos el otro tema que es la donación es buena. Y que tenemos este discurso donde nos paramos nosotros solos, hacemos ver el diagnóstico y qué sé yo, pero no estamos tan acompañados con el residente que sigue creyendo como un fracaso, ¿no? Que estemos nosotros haciendo el diagnóstico de muerte en ese chico. Y bueno, esos son temas como para discutirlos y hablarlos. Totalmente. Mira, a mí me parece que quizás hay una flaqueza entre nosotros, los intensivistas o los pediatras, y cuando vienen ustedes. Porque quizás si pudiéramos trabajar, así como ustedes trabajan en lo que es médico, en lo que es el protocolo per se, en conjunto con Mariana y con Moni, quizás habría alguna manera de trabajar también en conjunto. Yo hace 32 años que hago terapia intensiva, en conjunto con quizás los médicos de planta o los médicos de guardia, y cuando ustedes van a charlar, estar nosotros presentes, armar como algo, como nosotros hacemos, cuando nos desvinculamos solos, lo hacemos con el grupo de cuidados paliativos. Entonces, como que armamos un grupo homogéneo en que nos apoyamos todos. Nosotros también necesitamos el apoyo por esto que vos decís. Son pacientes a veces que hemos generado un vínculo con la familia muy importante, otras veces no tanto. Y creo que sería importante esto, de que, por ejemplo, cuando ustedes pasan a hablar, pasamos nosotros un minuto y después se quedan ustedes. Quizás lo que yo creo es que lo que nos falta y podríamos armar, te digo, Jorge, por ejemplo, yo acá estuve en el diagnóstico de la hija Del Barra Brava. Yo sigo en contacto con esa familia, ¿entendés? O sea, venirles a contar el seguimiento que nosotros hacemos con la familia. Yo seguí en contacto con la mamá de Ariana, sí, seguimos con todo, la tía, la hermanita que presenció, y todo eso le conseguimos hacerle MDR, borramiento de angustia. Quizás lo que nos falta es que ustedes sepan que cuando nosotros intervenimos, después seguimos. Claro, y quizás Y por ejemplo, nosotros mismos, entre nosotros, con los pediátricos, venimos de a dos. Los psicólogos vienen de a dos. Claro, pero porque el que pone el cuerpo no piensa. Que no es solo No, lo que digo que si a nosotros nos cuesta, cuando venimos, y no lo conocemos porque ya vimos al chico muerto, no es mucho más terrible cuando tenés un contacto y haces un cambio de estrategia. Por eso sería de Me parece que cuando está familia, las familias, una vez que estaba completo el primer diagnóstico, porque ya más allá de la cuestión legal que hablamos, que hace con las evaluaciones, nosotros no tenemos ningún problema de salir con el médico a cargo. De hecho, hay terapias en las cuales viene el médico, y fundamentalmente en pediátricos, porque el nexo lo tienen ustedes, no nosotros. Yo Entonces, creo que eso, pero es que normalmente pasa. O sea, si quizás no vienen, no lo técnico, sino en esta parte, en la parte donde lo técnico y el seguimiento, volver a la semana. Digo, para un papá no es lo mismo, y nos pasa a nosotros, que le digan o que le expliquen la situación del chico y lo que va a pasar con ese que ya no es su hijo, pero que va a dar vida en otro. No es lo mismo si ve caras que son conocidas con la